Director y creador del formato Improvisaciones Mínimas y de la compañía Keto, uno de los principales referentes de la impro latinoamericana e impulsor de la técnica en su país de residencia, Perú. Hablamos de Sergio Paris, actor, director y docente, un apasionado de la improvisación dramática. Hoy en día, su proyecto Improvisaciones Mínimas cuenta con elencos en todo el mundo, donde destacan España, Portugal, Brasil, Venezuela, México, Costa Rica y Puerto Rico. Sergio nos comparte sus reflexiones sobre la importancia de contar historias y permitir que de estas se desprendan los formatos para el juego de la improvisación. Además, improvisamos una historia de amor en un parque dentro de un cuadro enigmático en un museo. Pero calma, ya vamos a comenzar con el cuarto episodio de ¿Cómo dicen los ingleses? Los ingleses dicen calm. Muy bien. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar con nosotros y conectarte. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Para los que lo escuchan por primera vez, yo soy Patricia Imerich. Y yo soy Daniel Daneri. Sergio Paris, un referente de improvisación en Latinoamérica. Nos han hablado, pero buenísimo de tu trabajo, te hemos investigado, te hemos seguido. Cuéntanos de ti, ¿qué estás haciendo en este momento? Estamos en pandemia, además una improvisación constante. Bueno, yo estoy evitando salir de mi casa, ¿no? La verdad que no tengo mucho que hacer afuera, así que me la paso mucho tiempo adentro. Llevo 81 días de cuarentena, cerradito, así cumpliendo con las reglas, aunque a veces me hago alguna escapadita en mi moto. Y ¿Ah, sí? Sí, porque acá hay un permiso que puedes usar para hacer compras dentro de tu zona, de tu distrito, y ayer por primera vez lo usé y me fui con mi moto a hacer unos trámites, pero de paso a respirar así aire diferente, que fue así como una bocanada de libertad. Me sentía como preso y hice mi primera salida después de 80 días. Mira, claro, Sergio, un poco averiguando sobre ti, estuve viendo algunas entrevistas que te hicieron y caí en un libro. Hay como 3 libros que son de cabecera para ti, pero uno que me llamó particularmente la atención porque no lo conozco, no lo he leído, y conseguí una cita que dejaste de él que me pareció muy, muy interesante, de Ken Robinson, El Elemento. Y en esa cita citas a Robinson cuando dice: cuando nos divertimos jugando con las ideas y reímos, estamos más abiertos a nuevos pensamientos. Ahora, eso me hizo pensar un poco en toda esta situación en la que estamos y que comentabas que ya llevas 80 días en cuarentena, que por supuesto con tus escapadas en tu moto, maravilloso, me encantaría poder tener una moto para escaparme yo también. Y lo que me generaba era como la pregunta de que yo decía, entiendo además que hay una cosa que te motiva a ti mucho con relación a la improvisación y creo que en general a la vida, que es el tema de la pasión. Pareciera que para ti, y creo que en realidad para todos, la pasión es lo que nos moviliza, la pasión es la que nos lleva a hacer las cosas y las mejores cosas. Entonces, yo lo que me preguntaba con relación a esto del divertirse y del jugar y del reírnos, es cómo se canalizan entonces en estos momentos tan especiales nuestras pasiones cuando estamos limitados, cuando estamos encerrados. ¿Cómo se puede propiciar un juego para despertar esa pasión? ¿O es la pasión la que despierta el juego? ¿Cómo lo ves en ese sentido? A ver, creo que... Daniel empieza con lo intenso, el que estamos... Yo soy un tipo La pasión. Es que esa pregunta es como la gallina y el huevo, ¿quién cree a quién, no? O sea, cuando nombras este libro del Elemento, yo lo he leído hace un par de años, 2 o 3, siempre lo he seguido a él, por sus conferencias docentes, me parece muy interesante su pensamiento, y cuando me cayó este libro fue como reentender un montón de cosas que me habían llevado a mí a vivir como viví, ¿no? Y ligado a mi profesión. Él plantea que uno en la vida debe descubrir el elemento, y el elemento tiene que ver con la pasión, pero también tiene que ver con la constancia, también tiene que ver con el decidir y con las circunstancias posibles, ¿no? El elemento no es algo que depende solo de una de esas 4. Necesitas como esas 4 posibilidades para que una vez que descubras el elemento, él plantea que si tú estás en tu elemento, la vida no es tan complicada. O no sé si no es tan complicada.
En mi caso, yo siempre digo que esta carrera a mí creo que me fue mal para el resto del 80% de mi vida. O sea, no gané mucha plata casi nunca. No es que mis teatros se llenaron siempre. Tuve un montón de problemas. Yo tuve teatros, me cerraron, tuve trabajo, me quedé sin trabajo. La cuarentena viene a ser casi un problema más en la vida de los cuales han pasado. Me he mudado, he empezado nuevas vidas en ciudades diferentes. Pero lo que plantea es que si uno está colocado en su elemento, a mí yo siempre decía, digo, yo nunca esperé los sábados, yo nunca necesité vacaciones, porque a mí mi trabajo nunca fue un trabajo. Yo disfruto mucho de lo que hago. Entonces a mí, mis vacaciones para mí tienen que ver con otro elemento, otra pasión que tengo, que son los viajes. Me gusta viajar. Pero muchas veces viajo trabajando y he juntado mis dos grandes pasiones. Entonces, cuando estás de esa forma, el problema en realidad, como sería hoy en día la cuarentena, la pandemia, en un momento lo ves como una oportunidad, que tiene mucho que ver con la filosofía de la impro, ¿no? El problema o lo que te aparece de inesperado, en vez de ser algo que te detiene, es algo que te permite reconstruir. Y en este último tiempo, también investigando, así, haciendo entrevistas, pasando esto, apareció una palabra que me gustó más que reinventarse, que creo que es muy difícil, o tiene que ver con deja de ser lo que eres o lo que estás haciendo y convierte en otra cosa. Redefinir es la palabra esta que apareció, que me gusta, que tiene que ver con volver a hacer un análisis de tu nueva circunstancia y redefinirte en ese camino. Entonces creo que la cuarentena a mí me dio la gran oportunidad de redefinir todo. Lo que hago, cómo lo hago, si me gusta, o sea, volver a sentarme, a parar, porque también pasé por mi etapa cuando dije, acá no se puede hacer nada. O sea, ¿qué voy a hacer de mi casa en una profesión en la cual lo mío depende del contacto y la mirada con el otro? Entonces, sí. Que eso que dices me parece muy importante, ¿sabes? Porque una de las cosas que a mí, digamos, más me invadió en los primeros días de la cuarentena, justamente porque, bueno, lo que llevo como tú es haciendo teatro a lo largo de, bueno, obviamente no tanto como tú, pero digamos, en el poco tiempo que llevo haciendo teatro, visto a la distancia, me pasa como tú, que yo nunca he tomado vacaciones, porque lo que hago además lo disfruto enormemente. Pero entonces sí entendía que una de las particularidades del hecho teatral, que tiene que ver con el contacto con el otro, con el estar cercano al otro, con poder ver la mirada, incluso con a veces poder sentir la respiración de la persona, escuchar los alaridos o escuchar los aplausos y los gritos y las ovaciones porque lo hiciste bien o porque lo hiciste mal. Entonces eso me llevaba a un pensamiento bien primitivo con relación a este arte, al teatro en sí mismo, ¿no? Y a cualquier disciplina, incluso a la improvisación, que es que ameritas necesariamente de tener a alguien a tu lado para poder observarlo. E incluso, si bien estamos viendo que las dinámicas van cambiando porque estamos frente a una computadora y podemos generar nuevas formas de hacerlo, yo iba un poco más allá y decía, bueno, pero ¿cuál es el problema entonces de si bien nosotros estamos trabajando para gente y para espectadores, quiénes son los espectadores a los que podemos tener cautivos en medio de una función donde simplemente 4 o 5 personas nos van a ver, y esas 4 o 5 personas pueden ser nuestra familia, o pueden ser nuestros vecinos, o puede ser el que se acerque por un momento a tocarnos la puerta y que nosotros le hagamos un acto de 5 minutos, ¿no? Creo que en ese caso me iba hacia una situación absolutamente inversa, pero esencial del hecho teatral, que si nosotros de verdad hacemos este arte y estamos abocados a este arte, no perdemos nunca la oportunidad de generarlo, así sea ante una sola persona que se pare frente a nuestra puerta. Esa era una de las cosas en las que yo pensaba y que creo que tiene un poco de relación con lo que estabas comentando. Y tú, Sergio, también tienes un proyecto online, ¿no? Tomando en cuenta esto que está diciendo Daniel, tienes ahora, estás practicándolo activamente, ¿no? Esto de la improvisación online, utilizar estos recursos, ¿no? Pasa que, por eso digo, esa fue como la primera etapa, ¿no? Fue mi primera sensación.
dije, bueno, voy a mirar mucho qué se está haciendo. Digamos que los improvisadores en ese aspecto en el mundo, una de las cosas que te permite esto es estar conectado con el mundo, ¿no? O sea, que también eso empieza a ser de las cosas positivas. Pero las primeras cosas que vi, o sea, los improvisadores trataron de reinventar lo que ya tenían en este medio, y creo que fueron las primeras cosas que dije, no, esto es imposible, ¿no? O sea, miraba juegos de impro y los miraba y era muy raro, no me gustaba lo que estaba viendo, y viendo a grandes compañeros de diferentes partes del mundo, un poco decidí alejarme. Empecé medio a trabajar con las entrevistas, que me parecía que sí, que la charla empezaba a ganar como otro lugar. Apareció el tiempo para hablar de esto, de teoría, de cosas que a veces también en la práctica, sobre todo en la impro, cuando tienes que detenerte a hablar de teoría, el alumno te mira como diciendo, ah, y hay mucha teoría atrás de esto, ¿no? El alumno quiere jugar, en cambio ahora hubo tiempo de replantear eso. Y en ese camino, yo tenía, justo antes de que la cuarentena, estaba por hacer un laboratorio de un espectáculo que yo hago que se llama Mínimas, presencial, en vivo y en directo, y mis alumnos quedaron como con una sensación de frustración porque se acababa, y entonces yo dije, bueno, el dinero, no, por las dudas, le digo, mira, devuelvo el dinero porque no sabemos cuándo esto va a modificarse, entonces no quiero hacer de banco y tener su plata, pero les propongo, tengo una pequeña luz, una pequeña idea de qué pasa si investigamos, los uso como conejillos de Indias para ver si Mínimas, que es un espectáculo que en el teatro tiene una estructura y se sostenía, y yo sentía que ese espectáculo podía tener una redefinición en lo virtual. Aceptaron el desafío, y realmente fueron mis conejillos de India, y yo investigué y probé y me equivoqué y busqué y me fui asociando con gente que yo con las justas hablaba por WhatsApp, desconocía lo que era el Zoom y todas estas cosas, o sea que me tuve que unir con gente. Si antes en teatro me unía con escenógrafos e iluminadores, dramaturgos, acá me empecé a juntar con gente que manejaba estas plataformas y sus posibilidades. Y a partir de eso descubrí que había una posibilidad de hacer. Hice un ensayo y invité a improvisadores y a gente que lo respetaba así su opinión para que diga, bueno, esto sirve o es una porquería. Y el ensayo, lo que yo creía que funcionaba, funcionó. Y a partir de ese momento dije, sí, acá hay una luz. Y convoqué un elenco y ahora estamos en plena etapa. Pero si miras, claro, no fue reinvento algo de un día para otro. Redefinir también implicó todo un proceso, implicó un mes y pico de este laboratorio, y ahora llevamos un mes y pico de ensayos de muchas horas semanales para hacer un producto que va a terminar de formarse en el camino, y vamos a ver si eso es. Y por otro lado, que creo que es importante, que esto no es ni Netflix ni es teatro. Esto es algo que tiene que ver con esto nuevo que significa comunicarse, y la gente, uno tiene que suponer que no todos te van a ver en una computadora, sino que la mayoría te va a ver en un celular. Entonces, lo que creo que hay que crear es historias para celulares. Imagínate. Y me pareció algo también que empecé a ver que funcionaba, era esto, a la gente le gusta mucho los live. Charlando en el live, es como espiar. Entonces dije, en mi caso yo dije, hay un condimento voyerista que tenemos todos, que hay que construir historias para ese voyerismo. Entonces, con todos esos datos, a mí me pareció algo que no reemplaza nada, pero que es una estructura de sí misma. Es más, yo siempre digo a los que estoy trabajando, volviendo a la normalidad, yo no perdería esto que hemos encontrado, que es algo diferente, nuevo, y que encima me permite tener un elenco internacional, porque estoy trabajando con gente de 6 países diferentes, y mi público dejó de ser el público de Lima, o cuando digo festival, de la ciudad que estaba en el festival, para ser el público, por lo menos del mundo que habla en español. Por lo menos es un público potencial. Después habrá que también descubrir un marketing para capturar a esa gente, pero mirándolo de ese lugar, todo lo que parecía un límite pasó a ser una gran posibilidad.
que todavía no sé si va a ir bien o mal, pero como siempre digo, a mí los procesos son los que me entusiasmaron siempre, los ensayos. Estoy en la etapa que estoy disfrutando al máximo. Después vendrán los fracasos, como siempre, cuando nadie se conecte, nadie pague, etcétera, etcétera. Pero eso es una realidad que me ha acompañado a lo largo de 35 años de carrera. Entonces, eso ya, digamos que no me preocupa. Lo que me preocupaba era no tener esta motivación, no descubrir el elemento. Exactamente. Creo que sí se puede descubrir si uno quiere, ¿no? Entonces, claro, ahora la cuarentena se ha vuelto, creo que trabajo más ahora que antes. Sí, creo que nos está pasando a todos realmente. O sea, estamos más abocados a crear y a generar nuevos enlaces. Y lo que tú dices, ¿no? A redefinirnos, a reinventarnos, a generar nuevas oportunidades. Sí, que en la improvisación además, yo debo decir que te escucho y yo pienso en la improvisación y cada vez que pienso en la improvisación a mí me aterra, debo confesarlo. Se lo estaba comentando a Daniel antes porque Daniel y yo también somos actores, pero de texto y yo nunca me he arriesgado, y lo pienso así, arriesgado a hacer improvisación, porque incluso en escena, de por sí el actor es muy vulnerable y yo creo que un improvisador más todavía. Yo no sé, y me llama la atención también que cuentes que, por ejemplo, ahora que hablas de historia, la importancia de la historia, es decir, ese actor tiene que contar algo, eso que tú estás creando tiene que contar una verdad, tiene que decir algo, cómo lo quieres contar, y que no es solamente el formato de vamos a hacer esto divertido, sino que es una cuestión organizada con una serie de parámetros, de paradigmas, pero hay una historia, hay una verdad allí que te hace tan vulnerable. No sé, ¿cómo lo estás llevando con estos chicos y que además ahora tenga que ser desde el teléfono, como dices tú? Creo que ahí tú planteas algunas cosas que me parece que generan paradigmas interesantes para analizar. Primero es, el 90% de los actores le temen a la improvisación. Muchísimo. Y yo creo suponer una de las causas. Nosotros cuando somos actores, una de las partes que nos lleva a ser actor tiene que ver con nuestro ego, ¿no? Con nuestra capacidad y como seres humanos también de hacer las cosas bien y lucirnos. La improvisación constantemente está fracasando en cualquier estilo de improvisación. Y si eso es una forma, porque si haces teatro igual has tenido que improvisar para llegar a encontrar el núcleo del personaje o la esencia de una obra o algo, pero ahí estás protegida porque eso queda ahí encerrado. Pero si tuvieras que mostrar ese proceso te daría también mucho pánico. Por otro lado, creo que hay un concepto de que la improvisación tiene que ver con la rapidez y con el ingenio y con que creo que es un estilo, y de hecho ustedes en Venezuela, su grupo Estrella, creo que tiene esa característica. Yo ahora estuve allá, que los vi en vivo, y de hecho ya los conozco, porque a Ron Chávez lo conozco hace muchísimos años, yo lo invité a un festival acá, y entiendo el estilo de improvisación, pero eso es como suponer que la única forma de, no sé, estoy queriendo poner algo, pero es como, si me meto al mar es teniendo que nadar 1000 metros, si no, no me puedo meter al mar. Entonces, claro, en este caso, si la improvisación está ligada al humor, a la rapidez, al ingenio, también pasa lo contrario, que toda la gente que cree que es ingeniosa, rápida y tiene humor, cree que es un buen improvisador. Claro. Yo soy un convencido de que, primero que yo, si me preguntas a mí, yo tampoco me siento todas esas características. Yo siempre entendí la improvisación como un espacio de contar historias. Un espacio de contar historias. Y una búsqueda de eso. Para mí la improvisación no hay una historia, es otra cosa, que también puede ser, son estas rapideces o estos juegos de improvisación, pero a mí, mi compañía tiene una línea que tiene mucho que ver con lo teatral. O sea, nosotros cuando jugamos match de impro, o más similar a los juegos, que por ahí es el estilo más de este grupo de Venezuela, nosotros íbamos por el lado de la historia, porque era lo que a mí me gusta, y creo que es lo que la improvisación te asegura que se puede hacer. Siempre podemos contar una historia, no sé si siempre podemos ser graciosos. Siempre debemos entretener, no sé si siempre tenemos que hacer reír. Para mí son dos cosas diferentes. Entonces,
La improvisación que yo trabajo tiene que ver con eso. Se entrena para trabajar la historia. Después las historias en el espectáculo que yo hago pueden ser comedia o pueden ser drama, es distinto, la historia va a decidir, pero no lo decide el improvisador, no es, yo voy a hacer algo divertido. Nosotros también hacemos shows como compañía que buscamos hacer humor, pero la única forma que lo entendemos es desde el lugar de contar historias. Y hay un tipo de historia o hay una técnica para hacer una historia que esté ligada a la comedia, pero no... por lo menos yo, ni creo que la gente con la que me junto, somos graciosos. Entonces, no podríamos asegurar, vamos a hacer esto. Yo me acuerdo que ahora que estuve en el festival en Caracas, sentía esta sensación, que todos los grupos, su mayor preocupación era hacer reír a la gente. Y es como si la gente solo recibe eso. Es que la gente quiere eso. Y yo cuando hice mi espectáculo, nosotros hicimos nuestro espectáculo de mínimas en el festival, la gente lo aplaudió de pie y no hubo risas y hasta hubo drama. Eso que comentas me parece no sumamente... tiene que ver con qué es lo que quiere la gente. La gente quiere ver y a veces le es más fácil ver una historia. Y no implica que el otro no esté bien, el otro también está bien, pero no es la única posibilidad. En todo caso, es como si dijéramos, solo existe un estilo de teatro. Claro. Perdón, Daniel, ¿cómo qué? O sea, para la gente que no entiende muy bien la improvisación y de hecho en muchas veces y en muchos países no es considerada una disciplina teatral. Entonces ahora te pregunto, si no es la comedia, como se suele ver en la improvisación, ¿qué esperamos de la improvisación? ¿Qué historias estás contando, por ejemplo, ahora? ¿Qué historias hay que contar? Pasa que la improvisación es teatro, para mí es exactamente teatro, donde el texto no está preescrito. Los actores hacen la dramaturgia, el actor no solamente actúa, sino también va haciendo su dramaturgia y también va dirigiendo. Entonces, esa es la única diferencia con el otro teatro. Y dentro de eso están todas las posibilidades. Hay grupos en España que hacen teatro improvisado a la manera de Lorca. Sí. Entonces, y lo único que hacen es que hay una técnica, por eso la improvisación se entrena. Es como decir, yo quiero jugar como el Barcelona al fútbol. Ya, bueno, primero tienes que tener buenos jugadores y después hay mucho entrenamiento. O sea, Messi corre 10 kilómetros por partido. Si tú no puedes correr 10 kilómetros por partido a velocidad, con ritmo, con esto, ni siquiera empieces, porque aparte de eso después tienes que ser un buen jugador de fútbol. Y para ser un buen jugador de fútbol no apareció de un día para otro. Él pasó lo que hablábamos antes, un proceso. Empezó a los 6 años, tenía talento, pero entrenó, tuvo problemas físicos, lo superó, se fue a vivir a otro país, siguió aprendiendo. O sea, mira todo el proceso para que hoy digamos, Messi no nació de la nada. Tenía un talento, pero todo el otro lo construyó. Y en esto es igual. Estos buenos improvisadores que hacen buenas historias llevan mucho tiempo, no solamente se han formado como improvisadores, se han formado como actores, saben de historia, saben de teatro, saben de cine, ves mucho, tienes una cultura general. Siento que ser improvisador hasta es más complicado que ser actor. Porque como actor, con que te aprendas tu letra, la digas más o menos bien y le hagas caso al director, vas a zafar. En la improvisación, no. Y aparte el otro que para mí al actor le cuesta hacer improvisaciones porque la improvisación, la historia es la importante. Entonces la historia te toca hacer de árbol y vas a hacer de árbol. Y el actor dice, no, yo estudié muchos años para hacer de árbol, yo estoy para cosas importantes. Y la improvisación, una de las cosas que enseña es que la historia decide qué es lo importante, no que el actor está al servicio de. Tiene mucho más que ver con el teatro oriental, donde el actor es parte de, que con el teatro occidental, donde yo soy el actor, ¿no? De hecho, la palabra actuar, ¿no? A mí me gusta mucho más el término en inglés que es to play, que es jugar. Porque actuar, ya de por sí, el actor actúa, ¿no? Se coloca en un lugar. Y hay mucha mentira, yo busco otra cosa. Y las historias que contamos nosotros son, en este caso, mi espectáculo, que es lo que estoy haciendo yo. Por eso te digo, hay un montón de formas de hacerlo, no hay una sola.
Mínimas es un espectáculo que está basado en una película realista, cotidiana, en tiempo real. Son historias de personas comunes y corrientes que les pasan situaciones pequeñas, aparte porque no hay, por eso se llama historias mínimas o improvisaciones mínimas, porque son historias de seres comunes y corrientes muy chiquitas, conflictos muy pequeños, pero muy intensos. Y en este caso, la redefinición que hicimos son historias de seres humanos que están en sus casas en una cuarentena durante muchísimos años. El marco que le hemos puesto a estas improvisaciones es que todos los personajes están en sus casas hace 3, 4 años, esta cuarentena se ha estirado, y entonces ya la cuarentena pasó a ser un cotidiano. Y dentro de eso aparecen historias de sexo, de amor, de odio, de trabajo, historias cotidianas donde la circunstancia es que no pueden salir de sus casas y encontrarse. Y aparecen historias que la ventaja que tenemos es que las escenografías ahora son reales, porque cada uno trabaja desde su casa, que la cámara tiene todas estas cosas que te da como juegos diferentes, porque eso también es una dramaturgia, y empiezas a investigar, y a partir de eso te das cuenta que hay una forma de contar. Y si a eso le agregas que ya tenías tu técnica y sabías improvisar y manejabas las cosas con cierto conocimiento, hay posibilidades de que salga algo interesante, ¿no? Igual nada te asegura nada, eso es otra cuestión. Mira, Sergio, de todo lo que has dicho hay cosas que me resuenan enormemente, además hay mucha tela para cortar, ¿no? En principio quiero rescatar un poco lo que decías acerca del gusto del público. Pareciera que en Venezuela en específico los actores, los teatreros, los improvisadores, todos los artistas en general abocados a la disciplina de la escena están muy intrigados e interesados por lo que pide el público o por lo que ellos creen o tienen la fantasía de creer que quiere el público, que le intriga al público, ¿no? Yo creo que ahí hay una gran tara que superar porque lo que dices es realmente cierto, ¿no? El público no necesariamente quiere ir a reírse. Creo que hay una mala concepción de esa percepción de lo que es el público en general. Pero creo que esto está muy relacionado también a todo lo que planteas acerca de lo espontáneo y del juego. Porque tiene que ver indudablemente con la capacidad que tenemos de jugar sobre un escenario y de que ese juego, sea comedia o no, pueda ser comprendido y seguido por el espectador, ¿no? Porque un poco lo que tú dices es verdad, jugar, la palabra play, como lo comentabas del inglés, abocarte a ese juego va a hacer que tú quieras inmiscuirte y relacionarte directamente con ese juego, porque yo lo llevo directamente a la idea de cuando eras un niño. El juego persistía siendo un niño en la medida entonces en que el juego era divertido y que te comprometías con esa historia que estabas narrando, y esa historia podía ser o meterte debajo de un carro o darle a una pelota o intentar tocar a otro. Y el niño no se aburría jamás. El niño se aburría en el momento en que alguno de ellos simplemente, lanzaba por el piso las reglas del juego. Yo pienso que pasa un poco la misma situación con el espectador viendo al artista en el escenario. Puede ser que tú vayas a presentar en ese escenario una comedia, un drama, una tragedia, lo que tú quieras. Pero si las reglas de ese juego están claras, si estás comprometido con ese juego dentro del escenario, el público lo va a disfrutar para reírse o para llorar, para cualquiera de las dos. Entonces, por eso siento que lo que dice es muy, muy, muy acorde realmente con una situación que no solamente pasa en Venezuela, sino en todas partes. En todas partes, todo el mundo, o sea, y hay teatro malo como en todos los rubros. También hay teatro malo de comedia, teatro malo de drama. Hasta nosotros como compañía nos pasó que cuando empezamos a hacer este espectáculo Mínimas, lo empezamos a hacer en el 2004, o sea, ya lleva unos cuantos años este teatro trabajándose, este estilo de teatro. Y cuando empezamos, también nosotros decíamos, como contraposición a la comedia, en ese momento dijimos, vamos a hacer algo que no sea comedia. Nos pusimos como, no, es que el otro teatro es el serio, la comedia no es seria. Y salió una porquería. Era muy malo lo que hacíamos. O sea, porque
porque no tiene que ver, hay buena comedia y hay mala comedia, hay buen drama y hay mal drama. O sea, ¿por qué Netflix todo el mundo mira y no todo el mundo mira comedia? La gente mira buenas series. Las buenas series funcionan, las que no son buenas no funcionan. Claro. Es así. Entonces, en el teatro es lo mismo. Yo, obviamente, a ver, yo he ido a montón de festivales de impro y muchos festivales hacen festivales mixtos, espectáculos deportivos tipo match o juegos, y también hacen más long form, otro estilo más a lo que yo hago. El público generalmente va más a lo deportivo que al otro, pero porque es una cuestión de cómo se ha vendido. Esto es divertido y lo otro es como si yo te dijera, mira Netflix o mira un canal cultural. Y es que ya la misma definición hace que tú digas, canal cultural, tengo que tener muchas ganas, ¿no? Para ponerme a ver el canal cultural. Y ese creo que es el error también de marketing. Yo creo que digo, mira teatro, invita a ver teatro. Nosotros acá hemos hecho un festival mínimo que se llama así, porque es de espectáculos de long form, y se llenó. Y también es ese festival en Barcelona y llenamos. O sea, porque no, primero porque no había otra cosa, y porque aparte no queríamos hacer, hagamos un match para que la gente venga y le enchufamos lo otro. Porque también hay gente que le gusta ir a ver match y no le gusta ver lo otro, y también es válido. Claro. Pero hay un público que puede tomar esta definición. Después hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en serio, con todo, pero creer que hay una sola forma de hacer las cosas creo que es el error. En este sistema igual, yo siento que por acá hay gente que tiene que encontrarle la vuelta al juego, a los juegos de impro, pero hay que investigarlo. Yo lo que creo es que lo que me pasó que al principio que sentía que todo el mundo, me voy a filmar con la camarita haciendo lo que hacía antes en el teatro y trato de hacer lo mismo. Eso creo que es creo que es como si yo fuera a un teatro y no empiezo a recorrerlo antes de montar un espectáculo, no lo reviso, no miro qué luces hay, no hago una puesta en escena, o sea, no es solamente me paro y actúo. Tengo un tiempo, para eso existen los ensayos. En este sistema también. Pero yo creo que puede pasar. Yo de hecho estoy en 2 espectáculos de improvisación ahora para estrenar en este sistema virtual. Y uno es que te digo, que es realista, cotidiano, con actuaciones, y el otro es el absurdo total. El otro nos transformamos hecho de astronauta, hecho de enano, hecho de muñeco, o sea, y los dos no tienen ninguna cosa, pero los dos llevamos 2 meses ensayando 6, 7 horas por semana. Entonces, claro, lo que va a salir por lo menos sabemos que tiene ensayo. De ahí también puede salir mal, pero tiene búsqueda. Mira, te quiero hacer una pregunta que va a sonar tan abstracta como la del huevo y la gallina con relación a la pasión y el encierro, ¿no? Pero que yo creo que es importante indagar sobre estas cosas porque de alguna forma son las que permiten también a la gente que nos escucha, sobre todo los estudiantes de teatro, los mismos actores que quieren encontrar herramientas para sus trabajos, un poco, bueno, generar un pensamiento crítico sobre sus propios trabajos y sus propias labores. Y tiene que ver justamente con el juego y con lo que hemos estado conversando, y tiene que ver además con cierta espiritualidad dentro del juego, porque tiene que ver con el compromiso que uno le aboca a ese juego. Ya te lo comentaba antes con relación a la metáfora como cuando éramos niños, y quiero justamente volver a rescatar esa metáfora es para ponerla en presente con relación a lo que estamos haciendo en el escenario o lo que hace un improvisador en el escenario, que yo creo que es exactamente lo mismo que también debe hacer un actor, porque el actor tiene que estar capacitado para responder ante una situación, ante una casualidad, ante un error, ante tantas cosas, ¿no? Y te quería preguntar un poco, como la palabra pasión o la pasión es una cosa que te ha aferrado tanto. ¿Cómo haces o cómo debería ser un actor para poner su visión y su conciencia abierta a esa acción espontánea, a responder abiertamente a lo que el otro está proponiendo? ¿Cómo generas la conciencia para de verdad poder estar despierto al 100% y tener la capacidad de observar 360 grados lo que ocurre sobre un escenario, para que el juego nazca, para que la espontaneidad siga su camino? Yo me voy a remitir a mis primeros conceptos que
ligados a la improvisación, que no tienen que ver con los improvisadores o con maestros de improvisación, sino con maestros. Vastangov es un maestro que es un discípulo de Stanislavski. O sea, para los actores que Stanislavski, eso es teatro y todo el resto no, Vastangov era su discípulo, que por el mismo Stanislavski fue el único que entendió lo que él quiso, él lo entendió y lo mejoró sus enseñanzas. Según el mismo Stanislavski, Vastangov era mejor maestro que él de su propia metodología. Y Vastangov decía que el actor no debe actuar ni para el público ni para sí mismo. Debe actuar para su otro compañero. Si el actor está preocupado por actuar y trabajar para el compañero, es lo mismo que el improvisador. Si yo como improvisador estoy preocupado por adaptarme, responderle, reaccionar a lo que me proponga mi compañero, juntos vamos a crear una verdad. Pero mi trabajo va a ser hacer lucir al otro. Y si mi compañero hace exactamente lo mismo conmigo, vamos a lograr esta cosa de generar lo mejor de cada uno del otro, y el que va a recibir todo eso va a ser el espectador. Pero el espectador va a recibir algo que va a tener mucha verdad y mucha sinceridad, insisto, en cualquier estilo de teatro. Porque los actores van a estar reaccionando al otro. A mí, lo que más me molesta en cualquier estilo de teatro o televisivo, lo que sea, es cuando yo miro a una escena y digo, ¿por qué no les creo? Sea comedia o sea drama, Sí. No me da lo mismo. Y me doy cuenta, analizando y con el tiempo me doy cuenta que cuando no le creo es cuando no se están comunicando. Cuando dos personas no se comunican, se acaba. La verdad no tiene que ver con que alguien actúe de verdad. ¿Cómo actúo de verdad? ¿Cómo es ser verdadero? Exacto. Si tú me gritas y yo te digo, no me grites, o me agacho porque si yo veo que alguien hace algo y el otro reacciona con verdad a eso, yo ya por lo menos me cautiva la situación. Entonces, la verdad tiene que ver con eso, con que haya verdad en esa relación. Y eso muchas veces, no sé, yo también acá hago teatro de texto y hago televisión y he hecho cine, entonces me pasa muchas veces encontrarme con compañeros que no solamente llegan con la letra aprendida, sino llegan con las emociones aprendidas. Las emociones, ya. Claro, el actor se estudia su letra incluido con las emociones, ¿no? Entonces ya viene y cuando tú estás haciendo la escena con él, te mira y te dice, acá yo necesito que tú me hagas esto porque yo voy a reaccionar así. Actores profesionales, hablo, primeras figuras acá en Argentina. Y claro, y ahí empieza el primer problema. Y hay otros actores que aceptan eso. Entonces yo voy a actuar tal cosa para que el otro pueda hacer tal cosa. Entonces, después cuando lo miramos, el producto que sea, decimos, qué poco creíble ambos, ¿no? Qué poco creíble la situación. Y le echamos la culpa a alguno de los dos, o a la tele, o siempre decimos, no, es que las novelas son malas. Y en realidad a veces creo que los mismos actores generamos ese problema. Yo lo que propongo siempre es, digo, apréndete la letra porque la letra es tu herramienta, pero de ahí en más, descúbrela. Esto es un espacio de construcción. Entonces, sea televisión, sea teatro, para eso estás. Reacciona a lo que el otro te da. Tu texto es decir buenos días, pero si el otro te gritó, verás cómo le dices tu buenos días. Exacto. Y eso es la impro. Y eso es, cuando el actor me dice, pero a mí la impro no me sirve porque yo la necesito porque yo lo que hago es hago texto. Pero la impro no te enseña a improvisar textos nada más, te enseña a estar presente y a reaccionar. Lo que se entrena en la impro es a reaccionar a lo que está pasando con el otro, o debería enseñar eso, ¿no? También hay malos maestros de impro, que ese es otro tema aparte. Pero debería enseñar a eso. Entonces, a un actor que diga, yo no sirvo para la impro, ahí es donde digo, es porque hay un mal entendimiento de la impro, porque la impro te va a enseñar lo que necesitas como básico. Eso es como si un futbolista dijera, y yo no necesito entrenar patear pelota. Entonces, no, el fútbol no es lo tuyo.
Un actor necesita reaccionar con verdad y la impro entrena eso. La impro es un entrenamiento, no es una clase de arte. Es un entrenamiento de habilidades o de tipo de situación. Entonces, Se podría decir entonces que la improvisación te entrena a ser más espontáneo. a estar presente. Para mí, la improvisación, lo que tú hablabas del juego del niño, ¿por qué funciona el juego del niño? Porque está presente, está ahí, está jugando. Si juegan a esconderse, juegan de verdad y de verdad viven eso. Si el que cuenta no cuenta de verdad y el que se esconde no se esconde de verdad, no pasa nada. Uh-huh. Si tú juegas a policías y ladrones, realmente escapas. Porque si te agarras, después cambias de rol y toca ser policía ya y juegas al otro rol. Pero el momento es como no sé cómo le dicen en Venezuela, el que uno mancha a alguien y el otro corre y van cambiando de rol. Puede ser Mr. Key o la R. No, que golpeas y entonces el que la lleva tiene que correr al resto. Sí, en otros países está Showtime, cosas por eso. Bueno, ese juego funciona porque todos escapamos del que la lleva. Claro. Y una vez que la llevamos nosotros queremos atrapar. Si esa convención, esa verdad no existe, este juego sería una estupidez. Y el teatro también es una estupidez si no lo jugamos de verdad. Claro, sí, absolutamente. Hay algo muy bonito además de la improvisación, que creo que tiene que ver con lo que dices, para la gente que nosotros no hacemos teatro. A mí siempre me ha llamado la atención cuando mis amigos me hablan de la escucha, la aceptación y la capacidad propositiva. Ellos hablan de que, me corrigen por supuesto si me equivoco, que en el escenario no niegas lo que te está proponiendo el compañero. Tu compañero es muy importante y de ahí nacen muchas cosas. Yo a veces me llevo a preguntar si esto es real, si esto es posible. Tú mismo hablabas de que el actor en general tiene un ego. Esa capacidad empática y hasta altruista, ¿cómo se llega a eso, no? Bueno, lo que dices, esa es la regla de la impro básica, el sí, ¿no? El famoso yes and. Porque no existe la posibilidad de crear si no estás de acuerdo. Entonces, la única forma de construir algo improvisadamente es a partir. Después, ese sí no es tan sumiso, ¿no? No es que digo que sí a todo. Después, esa es la primera etapa y después hay una segunda etapa donde uno puede cuestionar un poquito ese sí. Pero parte de ahí. Y esa comunión genera magia. Porque yo siempre digo que la impro lo que tiene es que yo solo me tengo que preocupar de la primera frase. El resto va a aparecer ahí y yo solamente una vez que aparezca tengo que gozarlo y disfrutarlo. O sea, a mí me dicen qué hago para improvisar, digo, nunca tengo la menor idea. O sea, a mí lo que más me atrapa de la impro es que, primero que no tengo la menor idea y segundo que yo nunca repito algo que ya hice. O sea, si hice un personaje y funcionó, el personaje hecho, personaje muerto. Porque si no hago otro tipo de teatro. Teatro de improvisación para mí lo que me atrae es que digo, ¿qué irá a aparecer hoy? ¿Qué iré a hacer? ¿Qué historia iré a contar? Y esa emoción de contar algo nuevo es lo que hace que la impro a mí sea algo que no la abandono. A mí a veces, yo hago mucha televisión y mis productores no pueden creer que yo a veces diga que no a proyectos de televisión para ir a hacer impro para 10 personas. Es que la impro me da una emoción que tu mucha plata o la mucha fama que me puede dar esto no me lo genera. Y es algo que les cuesta entenderlo, ¿no? Hasta que lo ven, y cuando lo ven dicen, ahora entiendo. Y de hecho, a mí me va muy bien por hoy en la televisión peruana, por lo menos, porque claro, la gente dice, qué actor, qué raro, no, es que, claro, justo da la casualidad que hay una serie de actores que estamos en la productora que yo trabajo, que hacemos impro, y la gente dice, pero qué loco, ustedes sí, se nota la diferencia. Digo, no somos mejores, escuchamos más, claro. Estamos más atentos, reaccionamos más, y eso hace que nos destaquemos más, porque no estamos pendientes de nosotros, estamos pendientes de la historia y del compañero. Y eso hace que, mira qué casualidad, genera que me destaque más que el que está preocupado por sí mismo. Todo debería ser una teoría política para construir sociedades. O sea, absolutamente. La impro es una filosofía de vida. Hay un libro que se llama La sabiduría de la impro,
que plantea todo esto, esto que tiene que ver con la técnica teatral aplicado a la vida, te hace entender la vida. No sería tan complicado vivir, porque la impro está muy ligado a conceptos básicos de convivencia y de relaciones. Sergio, si la vida fuese un karaoke, ¿qué canción estarías cantando? Si la vida fuera un karaoke. Sí, bueno, yo soy malo. Yo la única forma que he disfrutado de los karaoke en mi vida es borracho. Entonces sería una vida maravillosa. Pero borracho puedo cantar cualquier cosa. Sobrio me agarra así como, no, hay que cantar bien, hay que hacerla bien, y ahí es donde me vuelvo actor y la canto. Mira, entiendo que estuviste... Pero la historia que hagamos de repente puede ser musical. Ya que lo dices. Lo estás poniendo en una situación comprometida horrible. Mira, entiendo que estuviste hace un par de años, no sé si antes de la cuarentena seguías, con una obra que a mí me gusta mucho, no sé cómo le habrá ido en el Perú y quería un poco que me comentara sobre ella. Seminario. Es una obra maravillosa. Esa pieza tuve la oportunidad de verla aquí en Caracas. Se montó en un festival que organiza una de nuestras agrupaciones. Bueno, con más ímpetu, que se llama La Caja de Fósforos, liderada por el maestro Orlando Arocha junto a Diana Volpi y Ricardo Nortier, y llegaron a montar esa pieza Seminario acá. ¿Cómo les fue en Perú y cómo te fue con ese personaje espléndido y tan divertido que es ese profesor? Nada, yo últimamente he tenido la suerte de posiblemente en Perú me hice fama como de actor no convencional, entonces me han empezado, y por ahí como digo que no muchas veces, me empezaron a ofrecer personajes raros, y yo los agradezco mucho. Estos personajes que nadie quiere, los difíciles, los malos, los controversiales. Entonces he tenido mucha suerte, y ese personaje cuando me lo pasaron, es un director que yo ya había hecho varias cosas con él, un par de obras, y un día me dice, tengo una obra para ti, y me pasa el texto y lo leo y le digo, la tenemos que hacer, porque me parecía un personaje que tenía mucho juego, esta cosa de poder hacer estos personajes que lindan con lo doble, ¿no? Que moralmente tú, por un lado, crees que está mal, pero por otro lado, si está bien interpretado, puedes hacerte dudar de que algunas de las cosas que dices sean verdad, ¿no? Entonces, esto es como Whiplash. Para mí, yo lo asocié mucho en la película Whiplash, a ese tipo de profesor que tú sabes que hace mal, que no está bien. O sea, yo, si me dices pedagógicamente, yo creo que esa es una mala metodología. Claro. Pero eso es como El Padrino, ¿no? O sea, todos quisimos alguna vez pertenecer a la mafia de Al Pacino. Total. Esto es igual. Y este personaje en ese sentido es adorable. Hicimos doble temporada, hicimos en un teatro y después nos pasamos a otro, o sea que creo que fue bastante bien. Y nada, la gente, yo disfrutaba muchísimo de ese personaje, porque me sentía así como a mis anchas, ¿no? Y el director me dejó explayarme, así que la pasé muy bien. Es un personaje divino personaje. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, no sé si... Bueno, tengo unos amigos de improvisación que te tenían una pregunta y no quiero pasarla desapercibida, así que para que además lleguen hasta este punto del podcast y nos escuchen. Ellos me preguntan, para ti por supuesto, Sergio, ¿qué aspectos del improvisador se destacan o realzan al hacer el formato de mínimas? ¿Y cómo esos aspectos pueden traerse a la cotidianidad, ya que en la cotidianidad siempre estamos improvisando? Para hacer mínimas, siempre digo, el improvisador tiene que ser actor. Acá es donde junto las dos cosas, ¿no? Un improvisador que solo improvisa y resuelve y es rápido en mínimas, por ahí no funciona, porque mínimas está más cubierto de silencios que de palabras. Mínimas como la vida. En la vida no hablamos todo el tiempo, o todo lo que decimos no es lo que está realmente pasando. Generalmente en nuestra vida, nuestras relaciones, de lo que hablamos o lo que decimos no es lo que realmente pasa. Y mínimas es un poco ese camino, es de una charla por ahí que no pasa nada, hay algo atrás.
Y para leer ese tipo de cosas, el actor está muy entrenado, o nos hemos entrenado técnicamente para descubrir eso. Entonces, una de las características es que sea actor, este improvisado. Lo otro es que entienda este concepto de la verdad que planteo, porque Mínimas, claro, los personajes son muy parecidos es casi un casting cinematográfico en ese sentido. Yo generalmente hago de un personaje que tiene mi edad, tiene mi barba, mi pelo, mi manera de hablar, se mueve como yo, no compongo, no hago no tengo esas chances de lucir, más allá de que no creo que sea mi talento, pero no lo puedo hacer. Y si lo hago muchas veces durante, no sé, yo debo haber hecho unas 200 funciones o no sé cuántas llevo hechas de Mínimas, eso mismo siempre tiene que ser diferente. Entonces, única forma de encontrar algo diferente es pensar que la persona que esté enfrente la tengo que observar nuevamente como si nunca lo hubiera visto para poder descubrir algo nuevo en eso. Me obliga a una observación constante. Y escuchándome, si lo quiero llevar a la vida, digo, a una relación, no sé, de pareja, de tiempo, que siempre va a ser tu misma pareja y la vas a ver todos los días y en general vas a hacer lo mismo. Creo que el secreto también está en redescubrir esos pequeños detalles cada día para que esa historia siempre esté alimentada y presente. Donde des por hecho algo es cuando posiblemente te empieces a aburrir. Y en Mínimas donde repitas o dices, ya improvisé con tal, ese día es el día que dejaste de entender el trabajo o el juego. Genial. Genial, Sergio. Y por aquí te mandan a decir que tu formato es muy bello, pero tiene una dificultad para el actor rítmica muy heavy. y cierra como esa idea que estaba justamente contando acerca de la diferencia, ¿no? De lo que tiene que hacer ese actor en escena. Pero Bueno, ahora en mi Sergio. montaje de Mínimas tengo una venezolana. Ah, qué chévere. ¿Quién? Está Carito Delgado. Está. Maravillosa, Carito, bella Carito. Sí, sí. Bueno, para cerrar, Sergio, vamos a construir una historia en 3 rondas. Vamos a ver cómo nos va con esto. Yo propongo una premisa, Patricia la continúa y luego tú sigues en 3 rondas, ¿ok? Bueno, mi historia empieza así. Son las 3 de la tarde, un hombre está en un museo y observa un cuadro de una mujer tirada en la grama. La está mirando fijamente cuando de repente la mujer en el cuadro le pica el ojo. En ese momento el hombre se sorprende muchísimo, mira a su alrededor y la verdad es que ese día el museo pues tiene gente, ¿no? Es un sábado, además. Entonces, la verdad es que hay bastante gente a su alrededor y se acerca al cuadro, vuelve a mirar y le vuelve a picar el ojo la mujer. Él mira a los costados a ver si alguien más ha percibido ese detalle. El resto de las personas siguen circulando por el museo como si nada. Y de pronto, la mujer del cuadro le tiende la mano y lo hace ingresar al cuadro. Él medio no sabe qué hacer, pero ella lo mira y le da como confianza de que entre. Y él entra a ese espacio que es un parque. Y ella, sin decir una sola palabra, lo agarra de la mano y empiezan a caminar. El hombre dentro del cuadro comienza a caminar y descubre al verse que se ha convertido en óleo y que sus palabras no salen, que cada vez que abre la boca, lo que sale de su boca es pintura, que no puede hablar. Entonces tiene que comunicarse con ella a través de los gestos. Ella lo invita a seguir caminando, bordean el parque y al fondo se encuentran una brecha que se abre hacia un camino dentro del bosque. Entre los dos, agarrados de la mano, se dirigen hacia allá. Y al llegar a la entrada del bosque... Hay una bifurcación.
deben separarse, o al menos eso es lo que parece. El hombre trata nuevamente de comunicarse con ella, preguntarle qué deben hacer, qué debe pasar. Y por supuesto nada sale de su boca más que pintura. En un momento trata de separarse de ella, de soltar la mano, pero han quedado prendados del óleo y los dos colores ahora son uno solo. Él empieza a sentir cómo se disuelve y empieza a caer, y de golpe ese color se va desparramando y empieza a ser parte de una paleta, y de golpe vemos que hay como algo negro que toca esa mezcla y se va agrandando, y vemos que es un pincel. Y ese pincel pertenece a una mano arrugada que cuando vemos más grande es un señor mayor que está pintando, mirando un parque. El pintor del parque, el anciano, que ha tachado al hombre y la mujer que habían ingresado al cuadro con un gran trazo de óleo negro, agarra todo el lienzo, lo baña de negro y desdibuja el parque. Agarra su pincel, lo mete en un pote de pintura amarilla y comienza a dibujar una espiral en amarillo en el fondo negro. De esa espiral en amarillo, de repente, en el centro de la espiral, se revela para el pintor un ojo. Y el pintor dibuja un ojo en el centro de la espiral que es muy similar al de la mujer tirada en la grama. Antes de entender de dónde provienen todos estos mensajes y todas estas, la esencia de este cuadro, llega la mujer del hombre y le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Si ese eras tú y esa soy yo. Ese gran cuadro amarillo con ese ojo que se ve, de golpe vemos que hay gente que lo está mirando, y es este museo donde empezó la historia, y el guía les está contando al resto que ese cuadro apareció un día ahí en lugar de un cuadro que había antes, que era de una mujer echada en un centro. Maravilloso. Genial. Oye, Sergio, gracias por recibirnos, gracias por tu tiempo, gracias por conversar con nosotros. Inmensamente agradecidos contigo. No nos queda nada más que, bueno, mandarte un fuerte abrazo a la distancia, desearte todo el éxito del mundo, que las cosas después de la cuarentena, bueno, sigan saliendo tan genial como iban viendo, y bueno, mis mejores deseos para ti. No, gracias a ustedes, lo pasé muy bien, me ha encantado. Igual todo lo que yo digo puede ser una gran mentira, así que esto es como en Misión Imposible. Una vez escuchado, destruyanlo y creen sus propias historias. Tenemos futuro como improvisadores, o al menos en la parte de la creación de historias. Lo que tiene futuro es como pastrulos, decimos acá en Perú, ¿no? Este tipo de historias. Pastrulos son los que crean estas historias así que son difíciles de ver todos los días. No, Sí. todos debemos improvisar. Siempre partamos de esa historia. Es una habilidad que nos pertenece a todos. Después hacer un escenario, vivir de esto, cada uno decide. Y hacer esto significa entrenarlo, pero que todos podemos, todos podemos. Entonces, para vivir de esto, bueno, no queda más que decir que calma, calma.
Ya lo dicen los ingleses dicen calm. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas donde podrás encontrar nuestro contenido. Si quieres ayudarnos económicamente y colaborar con este proyecto, puedes dirigirte a nuestro Patreon, El Teatro. Este podcast puede ser escuchado en Anchor FM. Revisa nuestra página web, elteatro.com, y actualízate en todo lo concerniente a la movida teatral en el mundo. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos capítulos, así como dejarnos un like y tus comentarios en el foro de discusión. Este podcast llega a ustedes gracias a elteatro.com y la agrupación teatral Esquena. Y ya saben, antes de hacer teatro, debemos pensar teatro. Hasta la próxima.